Una vez más nos estamos reencontrando con Ernesto Agazzi para seguir en esta recorrida ya con los pies en pleno siglo XX. Ernesto, un placer reencontrarnos. No, es un gusto para mí, Álvaro, por encontrarme contigo, con el equipo de la M24, y con los amables oyentes que nos van siguiendo. Nosotros veníamos centrando nuestras reflexiones, en el tema de la relación entre el campo y la ciudad. Pero hemos llegado a este punto que es el fin de la década de los 60 y el comienzo de la dictadura. Mm. Para analizar la relación entre el campo y la ciudad en la época de la dictadura, en realidad es un tema cualitativamente diferente, porque primero la dictadura fue en el campo, en la ciudad y en todos lados, en el agua, en el cielo y en la tierra. Entonces ahí no hubo ninguna diferencia. En todos lados hubo presos, desaparecidos, torturados. No es a eso a lo que me parece que nos deberíamos dedicar. Yo voy a intentar otra cosa, que es ver las decisiones que se tomaron, más que nada en el área económica, en el periodo de la dictadura. Es algo bastante poco conocido. Cuando hablamos de dictadura, todo el mundo habla de los desaparecidos, de las torturas, del nunca más. Sí, pero vamos a ver un poco qué es lo que pasó en el Uruguay desde el punto de vista de la economía. Hay muchos Mm. estudios sobre esto. Son estudios bastante complejos, en algunas cosas no están de acuerdo, en otras sí, pero me parece que hay algunos acuerdos grandes. Primero, es que esto pasa después de la década del 60 y que en realidad hubo un punto inicial que fueron las elecciones del 58, que empezaron en 1959, que marcaron en realidad una cosa bien importante, que fue empezar a desmontar el Uruguay vallista, que en la década del 50 era el neovallismo, pero no importa. O sea, igual era una industrialización, sustituir las importaciones, generar puestos de trabajo, llevar una economía pensando en el mercado interno, ¿no? Me Mm. parece que esas cosas se mantuvieron durante la década del 60 que nosotros hemos analizado, porque en realidad lo que pasó en la década del 60 es que este, aplicando este modelo hubo un arriba tranquilo y un abajo que se mueve, porque era lógico, esto se apoyaba en trancar los salarios y en darle libertad al Mm. capital. Así que yo creo que cuando llega la dictadura, para una parte de la sociedad se terminaron las zozobras, los líos, las ocupaciones, las huelgas. Para alguna gente capaz que hubo un poco de tranquilidad en este sentido, ¿no? Después la Mm. gente empezó a valorar el precio que tenía esa tranquilidad, ¿no? Mm. Pero me parece que para otros hubo en realidad la convalidación de la violencia, ¿no? De un poder, digamos, de gente que para defender los derechos de arriba, en realidad, inviabilizaba a los sindicatos, metía presa a los trabajadores, y lo único que podía solucionar esta confrontación así entre el arriba y el abajo era una dictadura. Esto pasó en toda la región. Ahora, ¿qué pasó eso? Primero, yo decía, esto empezó mucho antes de la propia dictadura, ¿no? Cuando triunfó el Mm. Partido Nacional. Cuando triunfó el Partido Nacional empezó la desindustrialización del país, ¿no? Se terminó el vallismo, ¿no? Y empezó una liberalización de la economía, ¿no? Muy bien, ahora, en realidad, entre 1958 y 1973, el 27 de junio del 73, hubieron que hubo un presidente electo, ¿no? El día que empezó la dictadura. Mm. Hasta ese comienzo de la dictadura hubieron 12 ministros de Economía, ¿no? Ahora, esos 12 ministros de Economía en realidad no construyeron una alternativa al modelo ballista. En realidad, la economía no creció. La inflación estaba en valores de 180%, ¿no? Había marchas y contramarchas. Se tomaba una medida, se congelaban los salarios y después se tomaba otra medida y se compraban tierras para colonización. O sea, hubo una cosa que no fue muy clara, se congelaron los precios y los salarios, eso sí que fue el centro del planteo, la famosa COPRIC, ¿no? La Ahora, Copri. ¿qué pasa? Esa confrontación de esa manera entre la sociedad y el gobierno, cuando llega la dictadura, los militares venían a sanear la sociedad. Muy bien, sanear la economía, ¿no? Crear un ambiente favorable al capital, desde luego, ¿no? Y suprimir las libertades, sobre todo, bueno, los derechos humanos fueron muy vulnerables, ¿no? Pero los militares no tenían un proyecto económico, de eso no sabían Ajá. ellos. Ellos habían sido Ujú. formados para otra cosa, ¿no?
En Ujú. realidad habían sido formados en sus estudios que hicieron en Estados Unidos, en las doctrinas que ellos manejaban, la doctrina de la seguridad nacional, que era más que nada política y social, pero no económica. Así que en el 74 tuvieron que poner a alguien que supiera organizar el Banco Central, la macroeconomía, y trajeron a Beck Villegas, A ¿no? Beck Villegas, claro. Beck Villegas fue el primer ministro de Economía, que en realidad él se encargó de la apertura comercial del país, ¿no? De eliminar las barreras que tenía la importación y que tenía las exportaciones, de promover en realidad las exportaciones de productos no tradicionales, avanzar en la libertad cambiaria. Mm. Este, Ahí, Ernesto, perdón, ¿ahí es que empieza a verse el Uruguay como plaza financiera o todavía no? la idea era avanzar en ese sentido. Hubo una Ujú. reforma tributaria importante, eliminó muchos impuestos y ahí se creó el IVA, nuestro compañero de fórmula. ¿No? Este, Ahora, entonces, me parece que los militares no entendían mucho esto, ¿no? Pero en realidad lo respaldaban porque ¿qué iban a hacer? Era un tipo que sabía que él había estado en la OPP antes, era un hombre que había trabajado en el sistema financiero, ¿no? Este, Ahora, este modelo de apertura comercial, de liberalización, ¿no? De controlar los salarios, solamente se podía aplicar en un sistema donde no hubieran libertades. Había una Claro. complementación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo haces un ajuste salarial sin represión? En realidad, tener un marco de represión permitía el ajuste salarial, porque nadie se podía mover, todo el mundo quietito, y si no, para adentro, ¿no? Ujú. Me parece que esto va marcando, yo quiero decir esto porque las cosas que se hicieron en este marco, después las vamos a analizar. Capaz que la tenemos que analizar en la próxima charla que tengamos. Pero ahora yo Bien. quiero dar el marco en el que esto sucedió, ¿no? Este, en realidad aumentó la ganancia de las empresas, pero el costo salarial, como le decían los empresarios, costo salarial bajó. O sea, los Claro. salarios perdieron poder adquisitivo, ¿no? Y los Ujú. empresarios ganaron más, ¿no? El PBI aumentó en la dictadura, pero hubo pérdida de salario. Esto Claro. no es un modelo, pero es una caracterización en una etapa de cosas que pasaron, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasó con la composición de ese PBI? En realidad lo que aumentó ahí, que fueron las actividades inmobiliarias, los servicios financieros, esto aumentaron el 50%, Álvaro. En realidad eran el 4% del PBI, pasaron a ser el 6%, aumentó la mitad de lo que había, ¿no? Y el agro, que en realidad cuando empezó la dictadura era el 19% del PBI, pasó a ser el 7%. O sea, hubieron cosas que crecieron y otras que decrecieron como consecuencia de Ajá. la aplicación de todas esas medidas. El agro perdió el 63% de importancia. Cuando vos pasás del 19 al 7, perdés mucho de participación Claro. en el Producto Bruto Interno como consecuencia de las medidas que venís aplicando, ¿no? Ahora, Beck Villegas hizo estas medidas y se fue en el 76. Y entró Ujú. otro ministro, que fue Valentín Arismendi, ¿no? Fue ministro durante el gobierno de Aparicio Méndez y después del Goyo de Gregorio Álvarez, ¿no? Y Ujú. acá sí que se consolidó la idea de Uruguay plaza financiera, ¿no? Claro. Acá se crearon condiciones favorables para que vengan bancos y operen con libertad y con bajos controles, ¿no? Entonces, lo, en realidad los militares en esto no aceptaron la política privatizadora, ¿no? Pero hubieron algunas cosas que los militares no se tragaban la pastillita. Por ejemplo, no tocaron las empresas públicas, las mantuvieron y pusieron a militares significativos a dirigir AFE, a, dividir a conducir la UTE. Ellos creían que las empresas públicas tenían que jugar un papel. Los liberalizadores esto no lo veían. Había una confrontación ahí de distintas maneras de ver esto, ¿no? Ujú. Este, Ahora, esto obligó, digamos, la plaza financiera obligaba a controlar los tipos de cambio. ¿Te acordás que esta fue la época de la Claro. tablita, La ¿no? tablita, hasta que reventó en el Bueno, 80, ¿no? la ochenta y tablita uno. fijaba un valor del dólar, ¿no? Con anticipación. Y después lo iba, Ujú. y después lo iba haciendo de a poquito. O sea, en realidad era una devaluación paso a paso. Pero esto al Claro, día a final día. al final reventó, ¿no? O sea, antes de reventar hubo un atraso cambiario muy importante, porque el valor del dólar se cayó mucho, ¿no? Este,
y hubo además un financiamiento muy barato para todo. Esas son las consecuencias que tiene una plaza financiera, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esto? Y la deuda externa se va para arriba. El Uruguay no tenía manera de sostenerse si no era con la especulación y con el aumento de la deuda externa, ¿no? Y vino la crisis del 82, vino la crisis de la tablita, que fue terrible, porque este, toda la marcha del sistema se hizo con una cierta incertidumbre en todo el sistema bancario, ¿no? Y la tablita reventó todo, ¿no? Y la tablita socializó la crisis. O sea, al final hubo que salvar a los bancos con dinero público, pero el dinero público no era de los bolsillos de los gobernantes, el dinero Ujú. público no era de los militares, el dinero público lo ponía todo el país. Claro. Salvar los bancos que se fundieron, que quebraron en este momento, porque no se podía aceptar que los bancos se hundieran, entonces había que salvar su deuda y eso la salvó el Estado. Eso es. Este, Ahora, ¿qué balance podemos hacer de este periodo, Álvaro? Primero, el régimen político era una cosa, ¿no? Y el modelo económico de la dictadura, por llamarle de alguna manera, porque algunos dicen que la dictadura no tuvo un modelo económico, que fue una Ujú. continuación de lo que impulsó el gobierno blanco del 59, ¿no? Está bien, pero más allá del nombre que se le ponga, entre Sí. el régimen político y las medidas que tomaba y el régimen económico y las medidas que tomaba, había una contradicción, ¿no? ¿Cómo se podía compaginar esto, ¿no? Este, entonces, en realidad lo que hizo la dictadura fue profundizar lo que ya se había resuelto en el 59 cuando se firmó la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. La Carta de Claro. Intención con el Fondo Monetario nos llevaba a este camino, que era lo que el fondo veía como solución para la situación económica nacional y las crisis que tenía en la década del 50, ¿no? Ahora, para profundizar ese modelo, la represión vino como anillo al dedo, porque no se podía hacer de otra manera que no fuera reprimiendo, ¿no? Ahora, me parece que acá otra conclusión que quiero resaltar, Álvaro, es que el Ujú. régimen fue cívico-militar, ¿no? Ojo, ¿no? ¿Qué hizo cada uno de los dos? Si había que hacer dos grandes tareas, una que era represión y la otra llevar adelante la liberalización del país, cada uno se encargó de lo suyo. Me parece que esto es un asunto bastante claro, ¿no? Ujú. Este, los civiles le dejaron el espacio para los que sabían, para los que conocían esa área. Pero después cuando uno ve la película de lo que sucedió, ve que hubo una complementación a esto, ¿no? Este, Ahora, los militares no confiaban totalmente en los civiles en esta. La verdad que se hicieron 7 cónclaves, ¿no? Para discutir la marcha del país. Lo primero que había hecho el primer cónclave fue un plan nacional de desarrollo. Nada más alejado de las ideas liberales que hacer un plan nacional de desarrollo, ¿no? Ahí había un bicho que se movía ahí adentro, que planteaba contradicciones, que tuvieron en todo el periodo estas contradicciones, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para impulsar la apertura, ¿no? Para avanzar en la desregulación? Estas cosas no le gustaban mucho a los militares, pero no tenían más remedio que lo que hicieron fue amortiguar lo que los liberales hubieran querido hacer más rápido. Por eso se fue Villegas, ¿no? Porque no Claro. encontraba eco a todas las cosas que él quería hacer. Hubo una amortiguación durante el periodo militar, ¿no? Este, Ahora, amortiguaron ese avance y en realidad de liberalización del mercado. Lo sujetaron a la profundización liberal, la sujetaron, ¿no? Este, y los civiles tenían un freno, ¿no? Ujú. Capaz para nosotros, en el Uruguay de hoy, muchos años después, algo que te muestra bien clarito esta contradicción es que las empresas públicas no se tocaron. ¿Te acordás que hubieron inversiones importantes en AFE? Yo me acuerdo del tren a Claro. Punta del Este, todos los cambios que le hicieron al tren Seguro. a Punta. Había Ujú. un tren a Punta del Este, Sí, sí, que iban lo chicas vestidas recuerdo. de gauchas de celeste y blanco en el tren, atendiendo los pasajes con la gente. O sea, en realidad ellos creían en un plan de desarrollo, querían potenciar actividades en el Estado, y por otro lado, los que sabían, que venían de haberse manejado en gobiernos anteriores y que habían trabajado en los organismos internacionales, en Estados Unidos, querían liberalizar, porque en realidad encontraban que liberalizando era la manera de que crezca la economía. Me parece que Claro. en este marco nosotros podemos ubicar las cosas que pasaron. Yo voy a poner dos ejemplos que hoy ya se nos pasaron los 15 minutos, pero yo quería dedicar el día de hoy
a ubicar esta cara de la dictadura, que no es la cara con Ajá, la que frecuentemente la miramos, ¿no? claro. Y Ujú, nosotros ya tenemos una idea hecha de la dictadura y enseguida nos vamos para los derechos humanos, la represión. En realidad, más allá de las desapariciones, de las torturas, de los asesinatos, el rol que cumplía todo eso era parar el abajo que se movía, ¿no? Y poder frenar los salarios para que puedan beneficiarse los bancos, sobre todo, hasta que todo claro. eso... ¿Qué consecuencias tuvo esto en la relación campo-ciudad? Me parece, Álvaro, que lo que podemos hacer ahora con este marco general, vamos a entrar en algunas actividades bien concretas y las consecuencias que tuvieron en la relación campo-ciudad después de tener esta cancha de fútbol con las líneas marcadas, Ahí va. por decirlo de Perfecto. alguna manera. O sea que dejamos para el segundo tiempo. Dejamos por el segundo tiempo, y ahí va a venir el gol. ¿Está? Ernesto, muchísimas gracias por este nuevo aporte y entonces seguimos en 15 días a ver cómo termina el partido. Nos enganchamos con esto, tocamos el pito en el segundo tiempo y ahí arrancamos. Hasta el otro martes entonces, Álvaro. Hasta el otro martes. Chao, chao. Chao.